Queridos hermanos, estamos celebrando este viernes de la 28ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, según San Lucas. Se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo: no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar a la gehenna. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que la Iglesia nos propone para meditar en este día viernes penitencial, nos presenta este pasaje. Parece que hay mucha gente que se acerca, que va y que viene. Jesús aprovecha la ocasión, como siempre lo hace. No hay momento en el que Jesús no aproveche para enseñar y para darles una lección a sus discípulos, y les habla de la levadura de los fariseos. En muchas ocasiones Jesús ha hablado de la levadura, que nosotros tenemos que ser luz del mundo, que tenemos que ser fermento de la masa, que tenemos que ser sal de la tierra. Pero en este caso, cuando se refiere a los fariseos y a la levadura de ellos, lo hace en un tono despectivo, de crítica, porque dice: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Creo que el gran pecado, y esto lo dice claramente Jesús, de los fariseos, es buscar solamente aparentar. Son hipócritas. Hipócritas porque quieren demostrar algo que ellos en realidad no son, no viven y no lo tienen asumido en lo más profundo de su corazón. Ya lo hemos repetido infinidad de veces, como Jesús critica a los fariseos porque dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús no quiere el simple cumplimiento externo de la ley, el simple cumplimiento de los mandamientos o de los preceptos. Quiere la interioridad de nuestro corazón. Pensemos en ese pasaje tan bellísimo cuando Jesús se presenta resucitado en el lago de Genesaret o en el lago de Galilea, y le pregunta a Pedro por 3 veces si lo ama. Esta triple pregunta evocará en Pedro la triple negación. Pedro, al último, cuando Jesús le pregunta por 3ª vez, dice el texto que se entristeció de haber recordado su triple negación. Pero lejos de darse por vencido, ¿qué le dice? Tú, Señor, lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pedro se abandona en Jesús, se abandona en el poder de Jesús, y por eso Jesús lo termina transformando, lo termina convirtiendo en el apóstol por excelencia. La hipocresía no solamente nos cierra la acción de Dios, porque en realidad queremos demostrar algo que no somos, sino porque también nos impide buscar la ayuda que necesitamos. El hipócrita no quiere cambiar, simplemente quiere demostrar, y se queda simplemente con lo externo. Acto seguido, Jesús aprovecha la ocasión para enseñar también una verdad fundamental: que no hay nada secreto que no deba ser conocido, que aquello que hemos hablado al oído también se va a dar a conocer. Esta parte del Evangelio, este trozo, es una invitación a vivir en la verdad. Esa verdad por la cual nosotros no buscamos aparentar algo que no somos, sino que vivimos lo que somos. Pero además, y particularmente, tener mucho cuidado con aquellas cosas que supuestamente los hombres desconocen,
porque llegará un momento en el que todo será conocido. Esto que lo dice en primer lugar por los fariseos, que aparentan una cosa que no son y que al fin de los tiempos nos enteraremos de quiénes eran realmente, también nos toca a nosotros, porque nuestra vivencia para con Dios implica esa sinceridad, no solamente de mostrar a los hombres que somos tales o cuales, sino también de tratar de hacer las cosas según Dios, no buscar a veces por temor al castigo, el hacer ciertas cosas ocultándonos o buscando que nadie se entere. Dios siempre lo ve, Dios siempre lo conoce, porque siempre está presente. Este principio que tanto repetía San Juan Bosco, a la luz del sol y a los ojos de Dios, se lo repetía a los niños, a los jóvenes, para que ellos obraran de acuerdo a lo que Dios quería y durante el día. ¿Por qué? Porque la noche era peligrosa. La noche, en la oscuridad, uno tiene la tentación de hacer cosas que durante el día no hace. Y a los ojos de Dios, porque Dios siempre está presente, Dios siempre nos está viendo. Pensemos cómo nos comportamos cuando vamos a la iglesia. Y porque sabemos que está el Santísimo, sabemos que bueno, es un lugar sagrado, hay cosas que ni nos ocurrirían hacer en la iglesia, pero a veces fuera de la iglesia sí se nos ocurre hacerla o incluso las terminamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos terminamos convenciendo de que tal vez nadie nos ve, que nadie se enterará, que nadie lo sabrá. Jesús nos indica que todo se va a saber, todo se va a conocer. Y entonces nuestra actitud tiene que ser intachable, nuestra actitud tiene que ser de una sola pieza, íntegra. Y eso es lo que nos pide de manera especial Jesús. Después nos invita a tener confianza en aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Dice, témanle más bien aquel que, además de matar, puede arrojar a la gehenna. Es el temor filial, el temor hacia aquel que tiene poder sobre nuestra vida y que tiene poder para condenarnos. Ese único poder lo tiene Dios. El demonio no nos puede condenar, ningún poder en el mundo nos puede condenar. El único que nos puede condenar es el juez eterno. Y a él tenemos que tener ese temor que no tiene que ser un temor servil por miedo al castigo, aunque a veces sirve, sino que tiene que ser un temor filial de ofender a alguien que yo amo, ofender y lastimar a alguien que ha dado su vida por mí. Porque si Dios dio su vida por mí, yo también tengo que corresponder a esas gracias que Él me ha dado. Por último, el último párrafo del Evangelio es una invitación a confiar en la providencia divina. Si Dios se preocupa de los pájaros y de los lirios del campo, ¿cuánto más no se va a preocupar de nosotros? El demonio muy astutamente nos hace desconfiar, nos hace creer que Dios se olvida de nosotros, que hay circunstancias en las que parece que estamos solos, y eso nos puede llevar a la desesperación, a la tristeza, a la angustia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué todo a mí? Y el demonio nos machaca interiormente esta situación. Nosotros tenemos que confiar plenamente y saber que Dios es el que nos ama, que Dios es el que está dispuesto a dar su vida por nosotros, que dio su vida por nosotros, pero que además, si se preocupa de los pájaros, si ha contado todos los cabellos de nuestra cabeza, algunos tenemos menos todavía y pasa el tiempo y tenemos menos, pero si se ocupa de esos detalles, no es que se ocupa, pero como es Dios los conoce, ¿cuánto más no se va a preocupar por nosotros? ¿Cuánto no va a estar atento a nuestras necesidades, que somos realmente sus hijos? Este Evangelio es una invitación confiada a abandonarnos en el Señor, a vivir la sinceridad para con Dios y para con el prójimo, evitar la hipocresía, esto de a la luz del sol y a los ojos de Dios. Qué principio tan fundamental para los cristianos. A la luz del sol, es decir, sabiendo que todo se sabrá, que todo se verá, y a los ojos de Dios, sabiendo que Dios siempre me ve. Hoy también la Iglesia celebra dos santas. La primera de ellas es Santa Eduviges, que nació en el 1174 y murió en el 1243. Es de Baviera, fue desposada con el príncipe de Silesia y tuvo 7 hijos.
Llevó una vida devota y piadosa en la educación de sus hijos, sobre todo cuidando a los más necesitados, a los enfermos, a los ancianos. De ella se recuerda la gran cantidad de hospitales que fundó. Muerto su esposo, pidió ingresar en un monasterio donde pasó el resto de su vida. Hoy la Iglesia la contempla como modelo de esposa, modelo de religiosa, modelo de vida apostólica, de vida caritativa. Supo desprenderse de sus cosas para estar atenta de las necesidades de los demás. Otra santa que hoy también la Iglesia celebra es Santa María Margarita Alacoque. Entre los años 1673 y 1675, el mismo Jesús le reveló a Santa Margarita María los misterios más profundos de su corazón y de su amor infinito para con los hombres. Ella vivió en Francia, donde llevó una vida entregada a la oración y al silencio. Jesús le mostró su corazón y le pidió de manera especial que se instituyera una fiesta en su honor. Hoy la celebramos como la que logró instituir la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Ella supo transmitir al mundo ese amor infinito que Dios nos tiene. Ese amor por el cual Jesús no solamente dio su vida por nosotros, sino que también es capaz de ir a buscar la oveja perdida. Pensemos esa parábola del buen pastor, ese pastor que deja las 99 ovejas y va a buscar aquella que se perdió. Este es el corazón de Jesús, esta es su misericordia, su amor por nosotros. Es capaz de entender nuestras miserias, de condolerse por nosotros, de rescatarnos y de redimirnos. Aprovechemos en este día a pedirle especialmente al Señor, en primer lugar, que nos ayude a vivir profundamente nuestra fe, como lo dice el texto del Evangelio. En segundo lugar, ejemplo de estas santas también, a que el Señor nos conceda aquellas gracias que más necesitemos y que estemos siempre dispuestos a escuchar su voz y a responder generosamente con lo que el Señor nos pide. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.